La casa del callejón. Nunca olvidaré el día en que llegué a aquella casa. Recuerdo el aire caliente y opresivo de aquel barrio olvidado de Ciudad de México, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La casa, una construcción antigua y desvencijada, se erguía con un porte melancólico, con sus muros gastados y ventanas empañadas que parecían guardar secretos de otro tiempo. Mi familia, en busca de una oportunidad y de un precio accesible, había comprado esa vivienda sin imaginar que el destino nos llevaría a vivir una pesadilla inenarrable. Al principio, todo parecía normal. La casa era espaciosa y, aunque con un encanto decadente, ofrecía la posibilidad de renovarla a nuestro gusto. Sin embargo, desde el primer día, una inquietud se asentó en el ambiente. Mientras desempacábamos cajas y comenzábamos a instalarnos, pude percibir un murmullo casi imperceptible, como si las paredes quisieran contarnos algo. Durante las primeras semanas, los ruidos se limitaban a pasos leves en los pasillos y a golpes sutiles en las paredes, como si algo se moviera detrás de ellas, pero nunca lograban perturbar el curso de nuestras vidas. Con el pasar de los días, la atmósfera se volvió cada vez más densa. Las noches eran las peores. Mientras el resto de la ciudad dormía, yo solía quedarme despierto, escuchando el silencio roto por esos leves golpes y pasos que parecían recorrer el piso superior. A veces, me levantaba para revisar los pasillos, pero la oscuridad se hacía impenetrable y solo encontraba sombras que se mezclaban con la tenue luz de la luna filtrada a través de las cortinas. La sensación de ser observado se intensificaba y en el silencio de la noche, cada crujido me hacía estremecer. Una noche, mientras todos dormían, desperté de forma abrupta. No fue un grito, ni un sonido agudo, sino una sensación abrumadora de que algo no estaba bien. Sentí que una presencia extraña se cernía sobre nosotros. Me levanté con cautela y, en un impulso que no entendía, bajé a la sala para ver si alguien más estaba despierto. La oscuridad me envolvía, y en ese instante percibí que el frío se había colado en cada rincón de la casa. No había nadie en la sala, pero pude sentir que en algún lugar, en la penumbra, algo se movía. La noche transcurrió en una mezcla de insomnio y temor. Al amanecer, el ambiente parecía casi normal, pero la inquietud persistía en mi interior. No podía deshacerse de la sensación de que la casa albergaba secretos que se negaban a ser revelados. Con el pasar de los días, los episodios se volvieron más intensos. Los pasos en el pasillo se hicieron más seguros, y los golpes en la pared dejaron de ser esporádicos para convertirse en ruidos rítmicos, casi como si alguien estuviera caminando deliberadamente por los corredores. Fue en una de esas noches cuando ocurrió lo impensable. Recuerdo que la habitación estaba sumida en un silencio inquietante, la oscuridad se veía casi palpable. Estaba acostado en mi cama, intentando conciliar el sueño, cuando sentí una presencia junto a mí. Algo en el aire cambió, una especie de vibración en la atmósfera. La sensación era tan real que, a pesar de mi cansancio, mis ojos se abrieron de par en par. En ese instante, una imagen se grabó en mi mente, la figura de mi madre, quien había despertado en medio de la noche, sintiendo que alguien la observaba. No hubo palabras, solo el reflejo de un terror inexplicable en su rostro. La luz de su lámpara reveló por un breve instante a un hombre, de pie en la esquina de la habitación. La figura era borrosa, apenas definida, pero la mirada vacía y el semblante inexpresivo dejaban claro que no se trataba de un ser común. Cuando mi madre soltó un grito ahogado, la figura se esfumó, dejando en su lugar solo el eco de una presencia que se desvanecía en el aire. Esa experiencia marcó el inicio de una serie de sucesos que se prolongaron durante semanas. El terror se había instalado en cada rincón de la casa. La presencia se volvió más palpable en el transcurso de la noche, y aunque la mayoría de los episodios ocurrían en silencio, el sentimiento de angustia era ineludible. No había voces, solo la sensación de ser observado por algo que no podía comprenderse. En el fondo, la incertidumbre se mezclaba con el miedo, y cada sombra parecía tener vida propia. Mi curiosidad y mi creciente obsesión por descubrir la verdad me llevaron a investigar la historia de la vivienda. Recorriendo archivos antiguos y hablando con vecinos, empecé a percibir fragmentos de un pasado oscuro.
La casa había pertenecido a una familia adinerada que, según decían, había desaparecido de forma misteriosa décadas atrás. Los rumores contaban que la familia había experimentado sucesos inexplicables, que la casa estaba maldita y que, en algún momento, se descubrió algo perturbador en el sótano. Pero nadie parecía atreverse a hablar abiertamente de ello. Un día, mientras revisaba un viejo periódico en una biblioteca, encontré una noticia descolorida que hablaba de desapariciones y tragedias en un barrio similar. El relato era vago, pero la mención de huellas de lo oculto en una casa antigua hizo que mi piel se erizara. Esa lectura encendió en mí una determinación inquieta por saber más. A medida que las semanas se sucedían, comencé a notar que mi propia percepción de la casa se transformaba. Cada crujido, cada sombra que se alargaba en el pasillo, parecía ser una advertencia, un presagio de que algo terrible estaba a punto de suceder. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo cuando, tras varios días de episodios perturbadores, decidí bajar al sótano. La idea me rondaba desde hacía tiempo, debía haber algo oculto en ese espacio olvidado, algo que explicara los ruidos y la presencia. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, me armé de valor y me adentré en la penumbra del sótano. La atmósfera allí era aún más opresiva. El aire era pesado, casi insoportable, y el silencio se mezclaba con el eco distante de mis pasos. A medida que avanzaba, el suelo crujía bajo mis pies y cada sombra parecía moverse con una vida propia. La linterna iluminaba parcialmente el lugar, revelando paredes de ladrillo descascarado y una sensación de abandono que se extendía en cada rincón. Mientras recorría el estrecho pasillo que conducía a una sección menos explorada, mis ojos se toparon con algo inesperado, una pequeña abertura en la pared, oculta tras unos antiguos muebles cubiertos de polvo. La apertura era discreta, casi imperceptible, y parecía invitarme a descubrir lo que se ocultaba detrás. Con mano temblorosa, aparté los objetos que bloqueaban la vista y me adentré en el pasadizo. La estrechez del corredor me obligó a arrastrarme, y a cada centímetro que avanzaba, el aire se volvía más frío, casi gélido. No sabía si era mi imaginación o si realmente existía algo en ese túnel que desafiaba la realidad. La oscuridad parecía envolverme y mi linterna apenas lograba perforarla, dejando ver fragmentos de paredes húmedas y marcas en la piedra. Finalmente, llegué a una cámara oculta, un espacio diminuto y desolado que parecía haberse sellado durante décadas. Allí, la linterna reveló una macabra escena. En el centro de la cámara, enterrados bajo una capa de tierra y escombros, descansaban huesos humanos. La visión fue abrumadora. No se trataba de restos dispersos por la casualidad del tiempo, sino de restos dispuestos de manera que sugerían una violencia meticulosa. La frialdad de la escena contrastaba brutalmente con el calor y el bullicio que se esperaba en una casa habitada. La magnitud de lo descubierto me paralizó. Durante varios momentos me quedé inmóvil, absorbiendo el horror de aquella imagen. La evidencia era innegable, aquella casa había sido escenario de un crimen atroz, y los huesos enterrados eran testimonio de una tragedia olvidada. El pasadizo oculto y la cámara secreta se convirtieron en el epítome del mal que se había gestado entre esos muros. Mientras mi mente intentaba asimilar la realidad, sentí que algo se movía en la periferia de mi visión. El pavor se apoderó de cada fibra de mi ser, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Subí de nuevo al nivel principal con el corazón hecho trizas y una certeza abrumadora. El pasado oscuro de la casa había emergido para reclamar a quienes osaran vivir en ella. La revelación se esparció como un veneno silencioso en el ambiente. Con el tiempo, la atmósfera se volvió insoportable. Cada paso en los pasillos, cada murmullo en la oscuridad, me recordaba la presencia oculta de aquel crimen. Las noches se convirtieron en una sucesión de terrores silenciosos. El eco de mis propios pasos y la sensación persistente de ser observado se mezclaban en una constante y angustiosa vigilia. Durante las semanas siguientes, el ambiente familiar se tornó en un infierno cotidiano. La familia, en un intento desesperado por encontrar una explicación, comenzó a notar cambios sutiles en la casa. Las paredes parecían absorber la luz y el aire se volvía pesado, cargado de una tristeza inexplicable. La presencia que había sido latente durante los primeros días ahora se hacía abrumadora,
y cada rincón revelaba vestigios de un pasado que nadie se atrevía a confrontar. No había consuelo en la búsqueda de respuestas, solo una creciente sensación de que el mal había echado raíces profundas en aquella vivienda. Cada noche, al acostarme, la imagen de la cámara oculta se repetía en mi mente. La visión de aquellos huesos, testigos silenciosos de un crimen inhumano, me perseguía en mis sueños, haciendo que el despertar fuera un tormento en sí mismo. La casa se había convertido en una prisión de recuerdos imborrables, donde el terror se escondía en cada sombra y el silencio gritando la verdad de lo ocurrido. Con el paso del tiempo, mi propia salud mental comenzó a deteriorarse. Las pesadillas se volvieron constantes y la angustia se transformó en una sombra que me acompañaba en cada instante. La sensación de haber sido testigo de algo tan macabro me dejó marcado de forma indeleble. El peso de la culpa, la impotencia de no poder cambiar el curso de los hechos y la certeza de que la maldad había dejado su impronta en aquellos muros se convirtieron en mi ineludible condena. La desesperanza se instaló de manera gradual y cada día se desdibujaba en una sucesión de momentos oscuros. La casa, en su silencio sepulcral, no ofrecía refugio ni redención, al contrario, se erigía como el santuario del horror, un lugar donde la verdad se manifestaba en forma de recuerdos dolorosos y terrores incesantes. No hubo un final liberador en aquel relato. La revelación de la cámara oculta y los huesos enterrados no trajo consigo justicia ni la paz que tanto se anhelaba. En cambio, la historia se convirtió en una espiral de sufrimiento y desesperación, donde la esperanza era solo un eco distante, incapaz de disipar la oscuridad que reinaba. Finalmente, en un fatídico atardecer, la casa alcanzó su colapso inevitable. La presión de los secretos no confesados, el peso de los crímenes ocultos y la presencia implacable de la maldad se manifestaron en una serie de fenómenos inexplicables que transformaron la vivienda en un lugar inhabitable. Sin una liberación, sin un rescate que pusiera fin al tormento, la casa se derrumbó, llevándose consigo la última chispa de vida que alguna vez hubo en sus muros. Hoy, mientras me encuentro en la periferia del recuerdo, la imagen de aquella casa se presenta ante mí como un espectro del pasado. No hay redención ni final feliz en este relato, solo la cruda realidad de que la maldad, una vez arraigada, puede consumirlo todo sin piedad. El eco de los pasos en el pasillo, la presencia del hombre que se desvaneció en la penumbra y el secreto enterrado en el sótano son ahora parte de una historia de horror sin salvación. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver la cámara oculta y esos huesos olvidados, recordándome que, en este mundo, hay rincones donde la oscuridad se perpetúa y donde el terror no encuentra redención. Mi vida se ha convertido en el testimonio de una tragedia sin final, un relato de horror en el que la esperanza fue desterrada por la inclemencia del destino. El asesino de la ventana. Nunca olvidaré aquella época en la que la oscuridad de la noche parecía esconder más de lo que la luz del día podía revelar. Recuerdo que vivía en un modesto apartamento en uno de los barrios más deteriorados de Chicago durante los años 70. Era una época en la que el frío cortante y la soledad eran compañeros habituales y en la que las sombras se alargaban de forma inquietante en las calles desiertas. Mi rutina era sencilla: trabajar durante el día, regresar a casa, encender la televisión de fondo y, finalmente, retirarme a descansar en la calma aparente de la noche. Pero aquella aparente calma pronto se transformó en una pesadilla sin retorno. La primera vez que noté algo extraño fue una noche de otoño, cuando la lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del edificio y el viento parecía arrastrar consigo secretos olvidados. Me encontraba en mi sala, absorto en pensamientos que se perdían en el silencio, cuando algo captó mi atención, una tenue silueta que se asomaba a través de la ventana del piso superior. Al principio, creí que se trataba de una ilusión, una especie de juego de luces y sombras que mi mente, cansada por el día, interpretaba de manera errónea. Sin embargo, la imagen persistió noche tras noche. Cada vez que la noche se volvía profunda y el bullicio de la ciudad cedía ante la soledad, me encontraba observando esa figura oscura. No tenía rasgos definidos, ni parecía emitir algún sonido, simplemente estaba, fija, como si vigilara cada movimiento mío.
La sensación era inquietante, una presencia silente que me observaba desde lo alto, desde el borde de la realidad. Con el paso de los días, mi inquietud creció hasta el punto de alterar mi rutina. Dejó de ser una simple inquietud y se transformó en una obsesión. Empecé a revisar la ventana a cada oportunidad, tratando de captar algo más que la sombra indefinida. Pero lo que veía era siempre la misma imagen, tan inexplicable como perturbadora. Al principio, traté de racionalizar lo que ocurría. Pensé que tal vez se trataba de algún vecino que, por alguna extraña coincidencia, se colocaba en el pasillo sin intención de molestar. Llamé a la policía una vez, convencido de que debía haber algún intruso merodeando. Los agentes llegaron, inspeccionaron el edificio y concluyeron que no había nadie. Pero yo sabía que no era tan simple. Esa silueta parecía burlarse de mis temores, apareciendo de forma constante sin dejar rastro alguno. El sentimiento de ser observado se intensificó y las noches se volvieron un tormento insoportable. La soledad se apoderó de mis días. Mis amigos y conocidos comenzaron a notar mi cambio de humor. Empecé a evitar reuniones, a rechazar invitaciones. La sensación de que algo me seguía, que una presencia oscura me acechaba desde el otro lado de la ventana, me había transformado en alguien desconfiado y solitario. Cada crepúsculo se convertía en un recordatorio de la incertidumbre y cada amanecer en una promesa de terror renovado. El edificio, con sus pasillos lúgubres y su ambiente opresivo, se volvió el escenario perfecto para una pesadilla sin fin. Poco a poco, empecé a registrar mis experiencias en un cuaderno. Allí anotaba cada detalle, la hora en que veía la silueta, la dirección en la que parecía moverse, la sensación de frío que me invadía cuando me encontraba a solas en el apartamento. Los trazos de mi pluma eran el único testimonio de mi creciente paranoia, una evidencia tangible de una realidad que se negaba a ser ignorada. En esas páginas se acumulaban miedos, teorías y preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería de mí? ¿Era real o solo un producto de mi imaginación desbordada? Las noches se volvieron interminables. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, una tensión sobrenatural se apoderaba del ambiente. Me encontraba despierto, mirando fijamente la ventana, esperando ver cómo la silueta se materializaba con más claridad. En ocasiones, me convencía de que había algún indicio, una sombra más definida, un movimiento imperceptible en la penumbra. Sin embargo, la imagen volvía a ser siempre la misma, un contorno oscuro, inmóvil y observador, que parecía no tener fin. Con el tiempo, mis intentos por ignorar la situación se tornaron en una desesperada búsqueda de respuestas. Investigué en archivos de periódicos y hablé en secreto con algunos vecinos que también habían notado la presencia en las ventanas de sus propios departamentos. Nadie parecía tener una explicación concreta y las teorías variaban desde fantasmas hasta asesinos en serie que usaban la oscuridad para ocultar sus fechorías. Algunos incluso sugerían que se trataba de una manifestación sobrenatural, un eco del pasado que regresaba para ajustar cuentas. Yo, inmerso en mi propio terror, no podía discernir entre la realidad y la alucinación. Una noche, la atmósfera alcanzó un punto crítico. El aire estaba tan denso que parecía casi tangible, y la lluvia, en lugar de ser una caricia sobre los cristales, se había convertido en un torrente implacable. Me encontraba en mi apartamento, temblando mientras observaba la ventana del piso superior. Esa noche, la silueta parecía más definida que nunca. La figura se movía ligeramente, como si inhalara el ambiente cargado de humedad y miedo. El temor se apoderó de mí de forma visceral y decidí que ya no podía soportar aquella vigilia constante. Decidí entonces llamar nuevamente a la policía, esta vez con la determinación de exponer lo que consideraba una amenaza real. Relaté mi experiencia, detallando cada uno de los episodios nocturnos. Los agentes, aunque con escepticismo, prometieron investigar. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, no encontraron indicios de ninguna presencia extraña. La respuesta oficial fue siempre la misma: no hay pruebas suficientes. Esa respuesta se quedó en mi mente como una burla cruel.
La sensación de ser observado se intensificó y la idea de que alguien o algo se escondía en la oscuridad me consumía. Con cada noche que pasaba, mi salud se deterioraba. El insomnio se convirtió en mi compañero inseparable y la ansiedad transformó cada momento en una lucha contra mis propios demonios. Los recuerdos de días más tranquilos se desvanecieron, reemplazados por la constante alerta que me mantenía en un estado de pánico perpetuo. Las paredes del apartamento parecían cerrarse a mi alrededor y el eco de cada gota de lluvia me recordaba que el peligro se acercaba, implacable, desde el exterior. Finalmente, tras semanas de angustia, llegó la noticia que marcaría el final de mi existencia y la culminación de mi terror. Fue en un día gris, en el que el cielo parecía pesar más de lo habitual, que mis vecinos comenzaron a murmurar sobre un suceso inexplicable. El silencio que había envuelto el edificio se rompió con un rumor inquietante. Al parecer, yo no había sido visto desde hacía varios días. Los intentos de contactar conmigo se convirtieron en una cadena de llamadas sin respuesta. La policía fue alertada y, tras una investigación preliminar, se decidió ingresar al apartamento. Lo que encontraron fue una escena de horror inimaginable. La puerta, cerrada con seguro desde el interior, parecía intacta. Sin embargo, la ventana que daba al pasillo estaba abierta, como si hubiera sido forzada. Dentro, en el silencio sepulcral del apartamento, yacía mi cuerpo. La habitación estaba en un estado de orden escalofriante, pero la cosa más perturbadora era la ausencia de mis ojos. Los detalles del acto eran tan macabros que el horror se extendió como una sombra entre quienes se encontraban en la escena. Nadie pudo explicar cómo había ocurrido, ni qué fuerza había sido capaz de cometer tal atrocidad en la intimidad de mi hogar. La investigación se prolongó durante semanas, pero jamás se encontró al responsable. La evidencia era mínima y las teorías se multiplicaban sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Algunos decían que se trataba de un asesino en serie, otros sugerían una venganza de ultratumba, pero la verdad se perdió en la penumbra de aquel misterio. Mi apartamento, el escenario de mi vida y mi muerte, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, de la frágil línea que separa la realidad del horror. Mientras tanto, la noticia de mi desaparición y de la macabra escena se esparció por el barrio, dejando a la comunidad en un estado de conmoción y miedo. Las palabras de aquellos que me conocían se mezclaban con rumores inverosímiles, y la imagen de mi cuerpo sin ojos se convirtió en un relato escalofriante contado en susurros en las esquinas y en las reuniones de vecinos. La sensación de inseguridad se apoderó de la gente, y el recuerdo de aquella ventana abierta, testigo silencioso del último acto de violencia, perduró en la memoria colectiva. En los días posteriores al hallazgo, me sumí en un abismo de silencio y desesperación. La investigación policial parecía girar en círculos, sin avanzar hacia una solución que pudiera dar respuestas a la tragedia. La ausencia de justicia se sintió como una condena perpetua, una carga que, aunque ajena a la conciencia de los demás, marcó para siempre la atmósfera del edificio y la vida de quienes quedaron atrás. Cada testigo, cada vecino, parecía cargar con la certeza de que algo oscuro se había apoderado de aquel lugar, algo que había trascendido lo comprensible y se había convertido en parte de un relato sin final. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El edificio, otrora lleno de vida y actividad, se sumió en una especie de letargo, como si la tragedia hubiera absorbido toda la vitalidad de sus muros. El pasillo donde solía asomar la silueta se volvió sinónimo de miedo, y la imagen de la ventana abierta se fijó en cada mirada que pasaba por allí. La historia, contada sin nombres y sin resoluciones, se transformó en una advertencia. La presencia del mal, invisible y silencioso, podía aparecer en cualquier rincón, dejando tras de sí un rastro de horror que nadie podría borrar. Con el tiempo, mi relato se convirtió en un eco que resonaba en la oscuridad de la ciudad. Los pocos que se atrevieron a investigar el suceso hablaron de una atmósfera impregnada de desesperanza, de un terror tan real que parecía haber congelado el tiempo. Mi vida, tan efímera y solitaria, se perdió en la vastedad de un misterio sin respuesta, y mi muerte, en su trágica crudeza, se erigió como la última pieza de un rompecabezas macabro que la sociedad nunca pudo armar. No hubo redención ni liberación.
La violencia que me arrebató la vida dejó en su estela una herida abierta, una cicatriz en la memoria colectiva de un barrio que, a pesar de los años, aún recuerda el horror de aquella noche. La ausencia de mis ojos, el símbolo de un atentado que desafía toda lógica, sigue siendo el eco de un mal sin explicación, un recordatorio de que, en la oscuridad, la realidad puede volverse tan inhumana que las preguntas se quedan sin respuesta. Cada vez que la lluvia golpea las ventanas de los antiguos edificios y la noche se extiende como un manto de silencio, el recuerdo de mi historia se funde con la penumbra. La ciudad continúa, indiferente al terror que una vez la sacudió, y las sombras en las ventanas se han convertido en testigos mudos de secretos que nadie se atreve a desvelar. La ventana abierta, esa entrada al abismo, permanece como el último vestigio de una vida que se extinguió en un instante, dejando atrás solo el enigma de un asesino que jamás fue encontrado. Hoy, mientras el rumor de aquella tragedia se desvanece en el tiempo, la verdad sigue oculta en los pliegues de la oscuridad. Mi historia, narrada en el silencio de mi último diario, es el reflejo de una soledad que terminó en una muerte sin consuelo, sin la promesa de justicia ni la redención de la luz. En este mundo real, donde el horror se disfraza de sombras y la maldad se esconde tras ventanas abiertas, no siempre hay un final que ofrezca alivio. Solo la amarga certeza de que la oscuridad puede consumirse por completo y dejar solo un vacío eterno. La vida, que en otras circunstancias pudiera haber sido una oportunidad de redención, se truncó en el abismo de la noche. La sombra que me observaba desde la ventana fue la última imagen de un ser atrapado entre la vigilia y el sueño, en un instante en que la realidad se volvió tan frágil que se desmoronó sin piedad. El horror de esa experiencia no se disipó con el paso del tiempo, se convirtió en parte intrínseca de un destino sellado, en el que la esperanza fue desterrada y la tragedia se impuso sin posibilidad de rescate. Así concluye mi relato, un testimonio de la crueldad de la noche y del destino que se cierne sobre aquellos que se atreven a vivir en la sombra. No hay salvación en este final, ni hay palabras que puedan devolver la luz a una existencia consumida por el terror. La ventana abierta, el último vestigio de una presencia ominosa, permanece como un recordatorio inmutable de que, en el ocaso de la realidad, el mal puede alzarse sin ser detenido, dejando tras de sí solo un eco de desesperación y un final trágico, sin redención. El apartamento 14B. Nunca imaginé que el simple acto de mudarme a un nuevo lugar pudiera convertirse en el escenario de una pesadilla que marcaría el resto de mis días. Había oído rumores sobre ciertos edificios en la ciudad, historias de lugares que, por razones inexplicables, se habían ganado la reputación de ser evitados por aquellos que valoraban la paz. Yo, impulsado por la necesidad y un poco de rebeldía contra las opciones costosas del mercado, terminé alquilando un modesto apartamento en un viejo edificio en un barrio de Nueva York. Desde el primer momento, algo en aquel lugar me resultó inquietante, pero era más fuerte la necesidad de tener un techo sobre mi cabeza que el presentir de la infortunada historia que parecía emanar de sus muros. El edificio en sí era de los que han visto días mejores. Sus fachadas desgastadas y las ventanas opacas contaban la historia de años de abandono y desgaste. Los pocos vecinos que aún habitaban en él parecían evitar hablar de ciertos apartamentos, en especial, uno en particular, ubicado en un piso intermedio, que nadie parecía atreverse a alquilar. Los rumores decían que en ese apartamento se habían producido sucesos extraños, ruidos inexplicables, susurros en la madrugada y la sensación constante de ser observado. Se decía, incluso, que hace muchos años una mujer había sido asesinada en ese mismo lugar y que su espíritu aún vagaba, atrapado entre las paredes, en busca de justicia o redención. Al principio, intenté ignorar esos cuentos. Pensé que se trataba de simples leyendas urbanas, de relatos exagerados por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, la realidad me iría demostrando lo contrario de una forma muy personal y dolorosa. El día que firmé el contrato, recorrí el edificio con la esperanza de sentirme en casa. Caminé por largos pasillos iluminados por luces parcas, observé las puertas de madera desgastada y el silencio que parecía reinar en cada rincón.
No había nadie a quien preguntar, y la apatía del lugar me hizo sentir que estaba solo en un mundo olvidado. Mi apartamento, aunque modesto, tenía un pequeño encanto, ventanas grandes que daban a una calle casi desierta y una distribución que prometía cierta privacidad. Sin embargo, pronto noté que, en las noches, la atmósfera se transformaba de manera inquietante. La primera noche en que me instalé, mientras intentaba conciliar el sueño, me percaté de un leve murmullo que se colaba por las rendijas de las ventanas. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que se asemejaba a un susurro. Al principio pensé que se trataba del viento acariciando la vieja estructura, pero conforme la noche avanzaba, la sensación se intensificó. Sentí que alguien me observaba. No había una presencia física, pero la sensación de ser vigilado se instaló en mi mente de forma tan persistente que no pude evitar temblar en la oscuridad. Durante las primeras semanas, los ruidos se hicieron más notorios. No eran gritos ni alaridos, sino pasos suaves que parecían recorrer el pasillo justo afuera de mi puerta. En ocasiones, escuchaba golpes leves contra las paredes, como si alguien intentara forzar la entrada o mover algún objeto. Cada sonido, por más insignificante que pareciera, me llenaba de una angustia inexplicable. Intenté racionalizarlo. Viejos edificios tienen sus ruidos propios, pensé, y quizás se debía al crujir de la madera o al asentamiento de la estructura con el tiempo. Sin embargo, en mi interior, una voz me advertía que algo no estaba bien. El ambiente se volvió aún más opresivo con el pasar de las noches. A veces, me despertaba en mitad de la madrugada y, en la penumbra de mi habitación, tenía la sensación ineludible de que no estaba solo. En esos momentos, la soledad del lugar se transformaba en un peso insoportable y la idea de que una presencia invisible me acechaba se grababa en mi mente de forma indeleble. No había forma de distinguir entre la realidad y la pesadilla, y el terror se iba apoderando poco a poco de cada instante. Recuerdo particularmente una noche en la que la sensación de ser observado alcanzó su punto álgido. Era casi medianoche y, a diferencia de otras noches, el silencio parecía haber adquirido una intensidad casi palpable. La oscuridad era absoluta y cada sombra se proyectaba con una nitidez perturbadora. Mientras yacía en la cama, incapaz de conciliar el sueño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Con el corazón acelerado, abrí lentamente los ojos y miré hacia la ventana. Fue entonces cuando la vi, en la esquina del marco, una figura se recortaba contra la penumbra. La imagen era vaga, casi fantasmal, pero la presencia era inequívoca. No pude distinguir rasgos, solo la impresión de un ser inerte y observador. La sensación de horror fue inmediata, el frío, la angustia, la certeza de que algo siniestro habitaba aquel lugar. Esa visión se quedó grabada en mi memoria y me atormentó en las noches siguientes, transformando mi soledad en una cárcel de miedo. La reputación del apartamento maldito no tardó en extenderse. Los pocos que habitaban en el edificio hablaban en voz baja sobre los extraños sucesos. Algunos decían haber escuchado risas o sollozos en la madrugada, otros afirmaban que a veces se percibía un aroma a perfume viejo y marchito, como si una presencia del pasado intentara hacer sentir su existencia. Sin embargo, la mayoría evitaba acercarse al tema, como si mencionarlo despertara fuerzas que preferían permanecer en el olvido. Yo, a pesar de mi creciente temor, me negaba a abandonar el apartamento. Había invertido tanto en ese lugar, había imaginado un futuro de reencuentros y tranquilidad, que la idea de huir me parecía una derrota inaceptable. Con el paso de los meses, mi curiosidad se mezcló con una desesperación silenciosa. Empecé a buscar en viejos periódicos y archivos de la ciudad, tratando de descubrir la historia oculta tras aquellos muros. Descubrí, de manera fragmentaria, que en aquel mismo apartamento se había cometido un asesinato. Una mujer, según decían, había sido brutalmente asesinada años atrás, y su espíritu, atrapado en el limbo del dolor, seguía presente en cada rincón del lugar. Los detalles eran escasos, pero la leyenda creció con el tiempo y se convirtió en una advertencia que pocos se atrevieron a ignorar. La imagen de la víctima, aunque nunca había llegado a conocerla, se fusionaba con la oscura presencia que yo sentía cada noche. La casa no era solo un refugio, sino un santuario de secretos y tragedias olvidadas. Una tarde,
impulsado por la necesidad de conocer la verdad, decidí visitar el archivo municipal. Allí, entre viejos recortes y documentos polvorientos, encontré una noticia descolorida que hablaba del trágico suceso ocurrido en el apartamento. La noticia no entraba en muchos detalles, pero mencionaba que la mujer había sido encontrada sin vida y que, desde entonces, se habían reportado fenómenos extraños en el edificio. La lectura me heló la sangre, pues sentí que aquello explicaba, al menos en parte, lo que vivía cada noche. Esa revelación, en lugar de darme consuelo, aumentó la sensación de soledad y desamparo. Si la tragedia de aquella mujer había dejado una marca imborrable, ¿qué posibilidad tenía yo de liberarme de ese legado de horror? Las noches se sucedían con un ritmo implacable de terror. Cada amanecer traía consigo la esperanza de olvidar la pesadilla, pero al caer la noche, el terror volvía a instalarse. Empecé a notar pequeños cambios en el apartamento, objetos que se desplazaban de lugar sin explicación, sombras que parecían moverse en los rincones y una constante sensación de frío que invadía cada habitación. La presencia en la ventana se había convertido en una constante, a veces se mostraba durante largos minutos, otras veces se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos, pero nunca dejaba de existir en mi mente. La soledad se volvió más profunda y mis días se transformaron en una sucesión de momentos de angustia. El edificio, con sus pasillos oscuros y silenciosos, parecía cómplice del misterio. Los vecinos, aunque reacios a hablar, se miraban entre sí con una mezcla de compasión y temor, como si compartieran un secreto que nadie osaba pronunciar en voz alta. Yo, atrapado en mi propia obsesión, no podía hacer más que registrar cada incidente en un cuaderno, en un intento desesperado de darle forma a aquella realidad que se desvanecía entre lo tangible y lo espectral. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva y la salud mental comenzó a deteriorarse. El insomnio era mi única compañía, y cada noche se convertía en una lucha contra los fantasmas que mi mente creaba. La figura en la ventana, que al principio parecía una mera ilusión, se transformó en una presencia ineludible que me acompañaba en cada parpadeo de la oscuridad. A veces, mientras me encontraba en la penumbra, podía sentir una mirada fría que me atravesaba, una sensación tan intensa que parecía que mis propios ojos se convertían en espejos de un horror insondable. Con el tiempo, la obsesión me llevó a descuidar mi vida social y profesional. Las responsabilidades diarias se tornaron irrelevantes ante la incesante presencia del pasado en mi apartamento. El lugar, que en un inicio había representado una nueva oportunidad, se convirtió en una prisión de recuerdos y terrores. Cada rincón me recordaba la tragedia, cada sonido era un eco del sufrimiento que parecía no tener fin. La angustia se fue haciendo tan pesada que, en ocasiones, me encontraba paralizado, sin poder moverme de la silla en la que solía escribir mis diarios. La situación alcanzó un punto crítico en una madrugada de invierno. El frío era intenso y la oscuridad absoluta. Me encontraba en mi habitación, incapaz de dormir, cuando la sensación de ser observado se intensificó hasta convertirse en un peso insoportable. Mientras trataba de acallar el pánico, abrí la ventana en un intento desesperado de dejar entrar algo de aire fresco. Al hacerlo, me percaté de algo que me heló la sangre. La ventana que daba al pasillo estaba abierta, como si alguien hubiera forzado su entrada. No había rastro alguno de intrusos, pero la sensación de violación del espacio era innegable. Aquel acto, por mínimo que pareciera, era la gota que colmó el vaso de mi desesperación. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y paranoia. El edificio entero parecía haberse impregnado del mal que habitaba en aquel apartamento maldito. Las conversaciones en los pasillos eran en voz baja, las miradas se cruzaban con recelo, y la atmósfera se volvió tan densa que respirar resultaba un esfuerzo. Mi propia existencia se había vuelto un ritual de vigilancia y temor constante. La figura en la ventana ya no era la única presencia, otros sonidos, otros susurros se sumaban al coro de la tragedia. Durante la noche, a veces, creía escuchar el eco de pasos en el pasillo, o el crujido de una puerta que se abría sin motivo. Nada de esto tenía explicación, pero la certeza de que algo oscuro se había apoderado del lugar era ineludible. La investigación, aunque tardía, comenzó a revelar fragmentos de la historia oculta del apartamento.
Los pocos documentos que lograron conseguirse en archivos municipales hablaban de un suceso atroz ocurrido hacía décadas. Una mujer, cuya vida se había extinguido en circunstancias violentas, había sido asesinada en ese mismo lugar y desde entonces se decían que su espíritu vagaba sin descanso, atrapado entre la vida y la muerte. La noticia era vaga y desprovista de detalles, pero la conexión entre aquel pasado y los sucesos actuales parecía innegable. Cada nuevo dato aumentaba mi convicción de que yo, de alguna manera, estaba condenado a vivir bajo el peso de una maldición que se negaba a disiparse. La noche en que se confirmó el final fue tan silenciosa como trágica. Un nuevo inquilino, que había osado alquilar el apartamento de la planta alta, fue encontrado muerto en la sala. La escena era dantesca, el cuerpo yacía en el centro de la estancia, con una expresión de terror absoluto grabada en su rostro, como si en sus últimos momentos hubiera contemplado algo tan horrendo que no pudo soportarlo. No había señales de lucha, ni de violencia física evidente, salvo el detalle escalofriante de que los ojos parecían haber sido arrancados. La revelación del suceso generó un clamor en el vecindario, pero las investigaciones se detuvieron sin respuestas concluyentes. Nadie pudo identificar al responsable y la leyenda del apartamento maldito se afianzó de manera irrevocable. Yo, que había sido testigo silencioso de la escalofriante transformación de mi hogar, me vi atrapado en una espiral descendente de desesperanza. La tragedia del nuevo inquilino, lejos de ser un suceso aislado, confirmó mis peores temores. La presencia en la ventana, los ruidos inexplicables, el ambiente de opresión, todo formaba parte de un tejido macabro que se extendía por todo el edificio. La certeza de que la maldición había cobrado una nueva víctima me sumió en una profunda melancolía, y cada día se convertía en un recordatorio de la fragilidad de la existencia. En el transcurso de los meses siguientes, la atmósfera en el edificio se volvió aún más lúgubre. Los pocos residentes que quedaban se encerraban en sí mismos y las conversaciones en los pasillos se transformaron en susurros temerosos. Mi propia vida se redujo a la vigilia constante, a la sensación de que cada sombra, cada sonido, podía ser el preludio de una tragedia inminente. La figura en la ventana se había convertido en un espectro omnipresente, un recordatorio perenne de que el pasado no se deja enterrar tan fácilmente. La salud de mi mente comenzó a deteriorarse. Los días se confundían con las noches en un ciclo interminable de paranoia y angustia. El silencio se volvió ensordecedor y, en la soledad de mi apartamento, me vi forzado a enfrentar una realidad que se desmoronaba en cada instante. La sensación de que algo inhumano habitaba en aquel lugar se había instalado tan profundamente que ni siquiera la luz del día era capaz de disiparla. Con el tiempo, el peso de la incertidumbre y el horror se volvió insoportable y mi existencia se transformó en una sucesión de momentos de pánico, cada uno más insoportable que el anterior. No había escapatoria. Cada rincón del edificio, cada cruce en los pasillos, me recordaba la presencia ineludible de aquel mal. Las ventanas se convirtieron en portales a una oscuridad que parecía extenderse sin fin, y la leyenda del apartamento maldito se convirtió en mi única realidad. La vida, en su forma más cruda, se redujo a una espera perpetua de un destino trágico. No podía dormir, no podía comer, cada minuto se desvanecía en un suspiro de desesperación. Llegó el día en que la policía, junto con los pocos residentes que aún intentaban aferrarse a la cordura, decidió cerrar el edificio. La tragedia había alcanzado su clímax y el miedo colectivo se volvió tan palpable que la intervención se hizo necesaria. Sin embargo, para mí ya era demasiado tarde. La oscuridad que había acompañado mis noches se había impregnado en cada fibra de mi ser y la revelación final se presentó sin piedad. En un descuido de la seguridad, la puerta de mi apartamento se abrió a la fuerza, y la figura que había sido mi maldición se materializó en la penumbra. La última imagen que guardo es la de esa figura, indefinida y perturbadora, acercándose lentamente mientras la luz del amanecer apenas comenzaba a disipar la noche. No hubo un grito, ni un intento de huida. La desesperación, la resignación y el terror se fusionaron en un instante eterno y mi existencia se apagó en el abismo de la oscuridad. La tragedia culminó en un final sin redención, en el que la maldición del pasado se cobró su último tributo. Hoy, al repasar esos recuerdos en la soledad de mi mente, no encuentro consuelo ni esperanza.
El edificio fue clausurado y el apartamento maldito se convirtió en una nota al pie en la historia del vecindario, un relato que se transmite en susurros entre los que aún temen la noche. La leyenda de aquella mujer asesinada, de los ruidos en la madrugada y de la mirada vacía que se asoma desde la ventana, sigue viva en la memoria de quienes conocen la historia. Sin embargo, la respuesta a lo inexplicable permanece oculta en la penumbra y la tragedia, sin un final de liberación, se erige como un recordatorio eterno de que algunas sombras nunca desaparecen. El horror de ese lugar se fundió en mi alma y mi relato se convirtió en un eco de la desesperación. No hay salvación en esta historia, solo la amarga certeza de que la maldad, una vez arraigada, se extiende sin posibilidad de redención. Cada día, cada noche, es un recordatorio de que la oscuridad puede consumir todo a su paso, dejando solo el vacío de lo que alguna vez fue vida. Y en ese vacío, el apartamento olvidado se mantiene como un testigo silencioso del horror real que habitó en sus muros. El visitante de la azotea. Vivir en un vecindario de Buenos Aires, donde cada amanecer trae consigo el bullicio de la vida urbana, parecía garantizar la seguridad y la normalidad. Sin embargo, esa aparente calma se vio quebrada por rumores y apariciones que desafiaban toda lógica. Fue durante esas noches en que la oscuridad se cernía con más fuerza, cuando las luces parpadeaban entre el humo y la bruma, que empecé a notar algo extraño, la figura de un hombre alto y delgado caminando por los techos, como si la noche le perteneciera. Al principio, lo consideré una simple superstición, una invención de mentes asustadas. Los relatos se transmitían en voz baja entre vecinos. Alguien había visto a aquella figura deslizarse por el horizonte, sin bajar jamás a la calle, apareciendo de repente en distintos puntos del barrio. No había indicios de violencia, pero la incertidumbre se enraizaba en cada testimonio. Yo, movido por una mezcla de escepticismo y creciente inquietud, comencé a prestar atención a esos relatos, sin saber que mi propia vida se transformaría en parte de esa leyenda oscura. Recuerdo con precisión la primera vez que mi atención se fijó en el fenómeno. Una madrugada, mientras la ciudad dormía bajo un manto de silencio y penumbra, me desperté por un leve crujido en el techo de mi departamento. Al principio, pensé que se trataba de la típica expansión y contracción de la estructura en la fría noche, pero algo me impulsó a subir al balcón para observar el horizonte. La luz de la luna se filtraba tímidamente entre las nubes y en ese instante vislumbré una figura esbelta que se desplazaba por la azotea del edificio contiguo. No tenía rostro distinguible y su movimiento era tan fluido que parecía más una sombra que un ser humano. La imagen se grabó en mi mente con la precisión de un mal presagio, y desde esa noche, la sensación de ser observado se volvió constante. Los días siguientes transcurrieron en un estado de alerta casi paranoico. Caminaba por las calles, miraba hacia arriba, esperando ver a aquella figura que se deslizaba sin explicación. Los murmullos de los vecinos, los comentarios en la esquina de la cuadra y las miradas esquivas en la parada del colectivo me hicieron comprender que no era el único que había sido testigo de aquel fenómeno. Sin embargo, la mayoría de esos relatos se limitaban a mencionar la presencia en la azotea sin adentrarse en detalles. La leyenda había crecido en silencio, alimentándose del temor de la noche y de la incertidumbre de lo invisible. La rutina de la vida diaria se vio interrumpida por un creciente sentimiento de desasosiego. Las noches se convirtieron en un tormento interminable. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, la inquietud me invadía con una intensidad que me dejaba sin aliento. Al principio, traté de ignorar esa sensación, convencido de que se trataba solo de la imaginación exacerbada por el insomnio. Pero pronto, la realidad se impuso. En más de una ocasión, al levantar la vista al techo, pude distinguir claramente la silueta, quieta en la penumbra, recorriendo lentamente los contornos de los edificios cercanos. Esa imagen se repitió con tal frecuencia que ya no había duda, algo inexplicable recorría las alturas del barrio. La obsesión comenzó a mermar mi cordura. Las noches eran interminables y, en cada una de ellas, la misma presencia parecía acechar, como si quisiera dejar su marca en mi existencia.
La sensación de ser observado se mezclaba con el eco de mis propios pensamientos y la soledad se volvía un manto que me envolvía en una espiral de ansiedad. La figura en los techos se convirtió en un espectro omnipresente, un recordatorio constante de que, en medio de la modernidad y el ruido de la ciudad, existían sombras que desafiaban toda explicación. Decidí que debía comprender el origen de aquella aparición, o al menos documentar lo que veía. Comencé a anotar en un cuaderno cada detalle, cada hora, cada posición en la que la figura parecía aparecer. Me paseaba por el barrio en la madrugada, observando los edificios y tomando nota de las rutas que recorría el extraño ser. El registro era meticuloso, casi científico, pero cuanto más buscaba respuestas, más se me revelaba la imposibilidad de hallar una explicación lógica. Los testimonios de quienes habían intentado seguirla eran vagos. Un joven se había aventurado a perseguirla una noche, pero al llegar a la azotea, solo encontró huellas quemadas en el suelo, como si el fuego hubiera marcado su paso, para luego desaparecer en la oscuridad. Aquella imagen, la de las huellas ardientes, se me apareció como una señal de un mal que trascendía lo humano. ¿Qué fuerza podía dejar marcas tan irreversibles en la superficie de los techos? ¿Era posible que se tratara de un ser sobrenatural, o acaso la explicación era mucho más oscura y terrenal? Las respuestas se me escapaban como el humo, dejando tras de sí un vacío de certezas. La figura, siempre etérea, continuaba su recorrido nocturno sin perturbarse ante la presencia de la ciudad, y yo me sentía cada vez más inmerso en una pesadilla de la que no podía despertar. La influencia de aquel fenómeno comenzó a extenderse a mi vida cotidiana. Los días se volvían grises, las noches plagadas de temores y la incertidumbre se colaba en cada conversación. La sensación de que algo oculto merodeaba por los techos del barrio se convirtió en un tema recurrente en el pequeño grupo de vecinos que aún se atrevía a hablar de ello. Pero la mayoría prefería el silencio, temerosos de invocar a aquella presencia o de hacerse responsables de provocar una reacción. Yo, impulsado por la necesidad de encontrar respuestas, me sumergí en antiguas crónicas y archivos locales, tratando de rastrear cualquier mención sobre apariciones en las alturas. Descubrí fragmentos dispersos en periódicos olvidados, relatos que hablaban de un hombre alto y delgado que había sido visto en diferentes barrios de la ciudad, siempre en la madrugada, siempre sin dejar rastro alguno de su presencia. Sin embargo, ninguna de aquellas piezas parecía encajar del todo con lo que yo observaba. Cada experiencia se iba amalgamando en una realidad ineludible. La ciudad estaba marcada por la presencia de ese ser que recorría las azoteas. La soledad de la noche y el eco de mis pasos se fundían en una atmósfera opresiva en la que la lógica se veía desbordada por el terror. Mis noches se llenaron de vigilias interminables en las que me convertí en un espectador forzado de un espectáculo macabro. La figura se presentaba en distintos puntos del barrio y cada aparición dejaba tras de sí la sensación de un destino inminente y fatal. Con el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse. El insomnio se volvió mi único compañero y la ansiedad me consumía hasta el punto de no poder distinguir entre los sueños y la vigilia. La obsesión me llevó a descuidar lo esencial y la ciudad, con su ruido y su caos aparente, se convirtió en un escenario cada vez más inhóspito. Las noches, antaño llenas de la promesa de un nuevo amanecer, se transformaron en un infierno de sombras y susurros en el que la figura en los techos se erigía como el protagonista de una tragedia personal. Los pocos intentos de buscar ayuda o de compartir mis temores se vieron frustrados por la indiferencia y el escepticismo. Nadie parecía comprender la magnitud de lo que estaba viviendo, y cada relato que compartía se desvanecía en la rutina diaria. La soledad se volvió mi única certeza, y cada atardecer me recordaba que, en algún lugar en lo alto, el misterio seguía su curso sin que yo pudiera detenerlo. La angustia me llevaba a largas caminatas por las calles, tratando de encontrar algún indicio que rompiera el ciclo del terror. Pero cada cruce de miradas furtivas y cada rastro en la penumbra solo reforzaba la presencia ominosa. La obsesión me llevó, finalmente, a tomar medidas desesperadas. Una noche, armado con una cámara y un cuaderno de notas, decidí recorrer el barrio en busca de la ruta exacta del caminante de las azoteas.
Subí a las terrazas de edificios vecinos, intentando captar imágenes de aquella figura que se movía con tanta sigilosidad. En una azotea abandonada, mientras la lluvia comenzaba a cesar y el cielo se teñía de un gris melancólico, logré capturar, aunque de forma borrosa, la silueta de un hombre que recorría los contornos de un edificio. Lo que más me impactó fueron unas huellas en el techo, marcadas de forma extraña, como si algo ardiente hubiera pasado por allí. El registro visual confirmaba aquello que tantas veces había intuido: la presencia era real y, por alguna razón, dejaba su huella en las alturas. Esa imagen se convirtió en el punto de inflexión de mi existencia. Las pruebas, aunque escasas y poco concluyentes, me impulsaron a adentrarme más en el misterio. Cada nueva salida nocturna me sumergía en un laberinto de calles desiertas y azoteas olvidadas, y cada aparición de la figura era una condena silenciosa. El miedo se transformó en una obsesión que me paralizaba, y la soledad en una cárcel de la que no podía escapar. La figura en los techos ya no era solo un rumor, era la encarnación de una presencia ineludible, un recordatorio constante de que, en medio de la modernidad, la oscuridad seguía reclamando su tributo. Mientras avanzaba en mi búsqueda, empecé a notar que la aparición de la figura coincidía con otros sucesos extraños. En mi propio departamento, la sensación de ser observado se intensificaba cada madrugada. Las sombras parecían moverse de forma autónoma y a veces, en el reflejo de las ventanas, podía distinguir una figura que se desvanecía al parpadear. Los pocos momentos de tranquilidad se convertían en una lucha interminable contra el pánico, y la noche, con su manto implacable, se erigía como el escenario perfecto para mi desventura. La desesperación se volvió insoportable. Mi salud física y mental comenzó a deteriorarse, y las noches se convirtieron en una sucesión de pesadillas en las que la figura acechaba, cada vez más cercana, cada vez más amenazante. La imagen de las huellas quemadas en las azoteas se grabó en mi mente, y la certeza de que algo siniestro se deslizaba por los techos me llevó al borde de la locura. La ciudad, con sus luces intermitentes y sus calles solitarias, parecía conspirar para sumergirme en un abismo del que no podía escapar. A medida que los días se transformaban en noches interminables, la comunidad comenzó a notar cambios inquietantes en el barrio. Las personas que antes transitaban sin temor ahora se apresuraban a evitar las calles en horas tempranas, y los rumores sobre el caminante de las azoteas se extendieron con fuerza. Nadie podía explicar con certeza la naturaleza de aquella presencia, pero el terror colectivo se asentaba como una sombra persistente. Mi propia experiencia se fundía en ese relato común, y la imagen de la figura alta y delgada se convirtió en el símbolo de un mal invisible que amenazaba con engullirlo todo. Finalmente, en una noche particularmente fría y oscura, la tragedia se consumó de la forma más brutal. Mientras recorría una de las calles del barrio en mi habitual intento de capturar alguna pista, percibí una presencia aún más intensa de lo habitual. La figura apareció en el borde del edificio, iluminada apenas por las luces parpadeantes de la calle. El miedo, tan poderoso que casi me paralizó, me impulsó a seguirla, a bajar por una estrecha escalera que llevaba a una azotea olvidada. Mis pasos resonaban en la soledad, cada uno cargado de la certeza de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi destino. Al llegar a la azotea, el paisaje urbano se extendía a mis pies, pero lo único que capturó mi atención fueron unas huellas quemadas, marcadas con precisión en la superficie del techo. La sensación era abrumadora, era como si el fuego hubiera pasado por allí, dejando su rastro de destrucción en un lugar donde no debería haber nada de lo ordinario. Esa visión me llenó de una desesperación sin precedentes, y comprendí que mi búsqueda había desembocado en una realidad mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. El horror que sentí en ese instante fue indescriptible. El silencio de la azotea se vio quebrado únicamente por el latido acelerado de mi corazón, y la imagen de aquellas huellas ardientes se convirtió en el último vestigio de una verdad ineludible. No hubo un rescate, ni una intervención que pudiera cambiar el curso de aquella noche. La figura, que hasta ese momento había sido el enigma que definía mis noches, desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un vacío y la certeza de que algo había reclamado mi destino. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de angustia y deterioro. La obsesión por descubrir la identidad de aquella presencia me llevó a descuidar toda otra actividad.
La realidad se volvió difusa, y mi mente, sometida al peso del miedo, comenzó a fracturarse en fragmentos de recuerdos y alucinaciones. La comunidad del barrio se sumió en un silencio lúgubre, y cada nueva aparición de la figura en los techos era recibida con un temor silencioso que se reflejaba en miradas esquivas y puertas cerradas. Mi propia existencia se volvió una sucesión de noches sin descanso, en las que la imagen de aquellas huellas quemadas y la figura alta y delgada se entrelazaban en un torbellino de desesperanza. Finalmente, la tragedia se materializó en su forma más cruda. Una madrugada, mientras el frío cortante de la noche invadía la ciudad, un vecino fue hallado sin vida en su departamento. La noticia, difundida entre susurros, no tardó en conectar esa muerte con los sucesos inexplicables del barrio. El cuerpo del desafortunado inquilino presentaba signos de un terror extremo, una expresión congelada en su rostro que parecía haber captado la presencia de aquello que nadie quería reconocer. La policía investigó, pero los indicios eran mínimos. La única pista tangible fueron unas marcas quemadas, similares a aquellas que yo había visto en la azotea. La muerte se erigió como el clímax de un destino inevitable, una culminación trágica de un horror que se extendía sin control. Los días se sucedieron sin que hubiera respuesta alguna. La comunidad, traumatizada, se encerró en sí misma, y yo, consumido por la obsesión y el miedo, me vi incapaz de encontrar consuelo en la rutina diaria. Las noches se convirtieron en un eco perpetuo de aquella tragedia, y la figura que recorría las azoteas se transformó en el símbolo de un mal que jamás se disiparía. Mi salud se deterioró, y la presión del terror me llevó a un estado de desesperación total, donde la línea entre la vigilia y el sueño se volvió indistinta. La ciudad, implacable en su rutina, siguió adelante, pero en mi interior, el horror se anidaba de forma permanente. La tragedia del vecino sin vida fue solo el comienzo de una espiral de sufrimiento del que no pude escapar. El edificio, antaño hogar de la cotidianidad, se transformó en un santuario de sombras y recuerdos macabros. Cada noche, la imagen de la figura alta y esbelta se reflejaba en las ventanas de mi departamento, y la certeza de que algo inhumano caminaba por los techos me consumía por dentro. La desesperación alcanzó su punto máximo una fría madrugada de invierno. Aquella noche, la oscuridad era tan densa que parecía engullir todo a su paso. En mi apartamento, la soledad se volvía insoportable, y el eco de cada sonido me recordaba la presencia ineludible de la figura. Mientras me esforzaba por mantenerme en pie, un estremecimiento me recorrió la espalda. La imagen de las huellas ardientes en una azotea abandonada se proyectó en mi mente una vez más, y en ese instante comprendí que mi destino estaba sellado. La maldición del misterio que había envuelto al barrio, la obsesión por lo inexplicable, había encontrado su última víctima. Sin aviso ni preludio, la tragedia se consumó. Una noche, mientras la ciudad dormía, algo se movió en la penumbra de mi apartamento. No oí gritos ni vi sombras danzantes, solo sentí una presencia que se acercaba, implacable y fría. La sensación fue tan abrumadora que mi corazón se detuvo por un instante y el silencio se hizo eterno. En ese último instante, la figura, esa silueta que había obsesionado mis noches, se materializó en mi habitación. No hubo diálogo, solo la confirmación de un destino trágico y el colapso de la realidad ante lo inexplicable. La oscuridad me envolvió, y mi existencia se apagó en medio de un horror tan real que ni el amanecer pudo disiparlo. La noticia de mi repentina desaparición se esparció como un susurro entre los vecinos. Nadie comprendió del todo lo que había ocurrido, y mi historia se sumó a la leyenda oscura del barrio. El edificio, que había sido testigo de tantas vidas y tragedias, se cerró en silencio, mientras la figura en los techos continuaba siendo un enigma sin resolver. En cada rincón, la sombra de lo inexplicable permanecía, recordando que la vida en la ciudad, a veces, es tan efímera como el susurro de un viento helado en la oscuridad. Hoy, mientras reviso mis viejos apuntes y las fotografías borrosas de aquellas huellas ardientes, siento que mi historia es parte de un relato mayor, una advertencia silenciosa sobre el precio de atreverse a mirar demasiado cerca en la penumbra. La figura alta y delgada sigue recorriendo las azoteas, y el eco de mis últimos momentos se pierde en el olvido de un barrio marcado por el terror. Las sombras en la noche,
los ruidos inexplicables, las figuras que parecen observarnos desde la oscuridad. A veces, las historias de terror no son solo cuentos, sino advertencias. Quizás, después de escuchar esto, empieces a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. ¿Estás seguro de estar solo en este momento? Piénsalo 2 veces antes de apagar la luz esta noche. Si te atreves, cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te inquietó más. Nos vemos en la próxima, o tal vez, nos veremos antes.